Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de Carlos Molina Sin Vergüenza. Estoy muy contento en esta ocasión porque tengo a un amigo muy especial. Es alguien que conozco hace mucho tiempo. No les vamos a decir hace cuánto tiempo, pero sí hace muchísimo tiempo que tengo el placer de conocerlo. Lo conocí en su carácter de niño y luego lo conocí como estudiante y también ahora como colega, y me refiero a nada más y nada menos que el pastor Miguel Ramos. Miguel, bienvenido a Carlos Molina Sinvergüenza. ¿Cómo te encuentras? Gracias a Dios, bien, sin vergüenza. Digo, Carlos, estamos bien, estamos contentos de estar contigo en este programa. Amén, amén. Amén. Mira, Miguel, pues mira, estamos empezando el año 2023 y yo estoy haciendo entrevistas a distintas personas de distintos campos, y la razón por la cual quería tenerte aquí es porque tú tú has estado toda tu vida trabajando con iglesias, con líderes, y en estos últimos años has estado trabajando en un programa doctoral con asunto de liderazgo. Y yo quiero saber que tú nos digas así a grandes rasgos, ¿cuáles son, número uno, quizás los retos más importantes o más significativos que tú ves que los líderes, ya sea de la iglesia o en su trabajo, cuáles son esos retos más significativos que tú ves para esta gente de cara al 2023? Ay, ay, ay. Carlos, directo al grano, oye, ¿ah? Sí, sí, esto es un programa de media hora, así que no tenemos mucho tiempo para perder. Mira, yo creo que si pudiera resumir todo lo que pudiera estar a nuestro alrededor en términos de liderazgo, el no saber exactamente lo que va a ocurrir, yo creo que es uno de los retos más grandes. O sea, eso causa una ansiedad dentro de los líderes. O sea, ¿qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con el sistema financiero? ¿Qué va a pasar con las Mm. relaciones entre Estados Unidos y otros países? Todo ese no saber directamente, exactamente qué va a pasar, causa una ansiedad terrible que produce un montón de problemas, un montón de dudas en el liderazgo, un montón de situaciones difíciles dentro del liderazgo. Yo creo que eso pudiera ser un resumen de los problemas que estamos enfrentando como líderes. Y eso se refleja entonces en la iglesia, porque Ajá. todos los problemas que tenemos y todas las situaciones que tenemos alrededor de nosotros en términos de liderazgo vienen a influenciar liderazgo también en la iglesia. Así que nada, yo creo que eso podría ser un resumen de lo que considero que pudieran ser los problemas más difíciles. ¿Deberían tener miedo los líderes? Yo pienso que deberíamos tener mucha precaución, pero Ajá. el miedo va a ser dependiendo de tu ideología, vamos a ver, Ah. de quién tú crees o qué tú crees, cuáles son tus principios. Eso, dependiendo de cuáles sean tus principios, tú vas a tener miedo o no vas a tener miedo. Y hay algunas personas que la ideología la tienen a flor de piel o a flor de t-shirt, como por ejemplo la t-shirt que tú tienes puesta ahora mismo, que enseña que dice ahí, "You don't scare me, I am a youth leader". Ahí está, mis queridos amigos. El pastor Miguel Ramos no les tiene miedo porque él es un líder de jóvenes, y eso sí que puede aterrorizar a las Esta camisa personas. nos la regaló un líder juvenil llamado Pastor Gary Blanchard. Y si llega a ver este video, pues saludos, pastor. Oye, Miguel, y fíjate qué interesante, tú mencionaste cosas a nivel mundial, problemas geopolíticos, y cosas que nosotros no tenemos el control. Entonces, ¿qué yo puedo hacer como líder dentro de mi mundo, reconociendo que hay cosas por las cuales yo no tengo control, pero hay cosas que sí yo puedo controlar, ¿verdad? Y nosotros hablamos en términos de mi persona, ¿verdad? La Biblia, en el mismo Santiago nos dice, hey, controla la lengua, por ejemplo. O sea, que hay cosas que podemos controlar. Dentro de las cosas que un líder puede controlar, en tu opinión, ¿cuáles serían algunas de las más importantes o las más claves?
Bueno, contrólate a ti mismo. Mira, quería comenzar, por eso te dije, wow, directo al grano, Carlos, porque yo quería comenzar compartiendo con ustedes que dos expresiones. Una, yo siempre he pensado que todo el mundo es un líder, Ok, toda persona es un líder. Y luego, leyendo el libro Servant Leadership, vi una expresión que sí. me llamó la atención que decía, nadie es un líder. Ah, muy interesante. Ese libro, de paso, amigos, si lo quieren buscar, Servant Leadership, escrito por el doctor Ken Blanchard. Perdón, no sé si es doctor, pero sí sé que el nombre de él es Ken Blanchard. Y de hecho, ustedes buscan en Google Servant Leadership y le va a aparecer su website y un montón de recursos. En uno de los capítulos se menciona, nadie es un líder, pero con la intención de llevarnos a nosotros a mirar al verdadero líder, Ajá. a Dios, a Jesús. Mm, Y entender que nosotros simplemente tenemos el privilegio de compartir el liderazgo de Dios porque Él lo ha puesto en nuestras manos. Y wow. una cosmovisión, si podemos decir, un worldview, o sea, una forma de ver Claro. lo que estábamos mencionando, dependiendo cuál sea tu visión acerca del liderazgo, dependiendo de dónde tú estés agarrado. Entonces, yo personalmente me he aferrado y me he agarrado a la idea de que Jesús es mi líder máximo. Y Ujú. basado en eso, yo no soy simplemente un líder, soy alguien que tiene, porque Dios me lo ha permitido, el liderazgo de Dios, que lo comparte conmigo para que yo pueda dirigir a todos los que pueda yo influenciar de una manera u otra. En ese sentido, yo llego a la conclusión de que si tú eres anciano de iglesia, pues obviamente eres un líder, pero también eres un líder porque eres un papá, eres un líder porque eres el hermano de tus hermanos a quienes puedes influenciar a conocer a Jesús. Eres un líder, aunque no quieras hacer nada en tu vida, alguien te va a mirar y va a querer seguirte. Y ese es un detalle importante porque en este asunto del liderazgo, mucha gente piensa que ellos son líderes, pero hay otro autor muy famoso, John Maxwell, y él dice, ¿tú quieres saber si tú eres un líder o no? Mira a ver quién te está siguiendo. Este, lo interesante es que, no sé si tú compartes esta opinión, pero demasiado a menudo la gente tiende a seguirnos en nuestras malas costumbres. Mm, eh, y las cosas negativas. En lo positivo, pues mucho menos. Pero si tú te pones a mirar, nosotros hacemos un video como este, informativo, que es de bendición para la gente, y tiene, qué sé yo, 100 views, 1000 views, 2000 views, pero viene y alguien y pone un rap, viene un tipo como un farruco y te pone un rap así, hablando de drogas y de sexo y qué sé yo, y eso tiene 40 millones de views. Entonces, tenemos que tener cuidado con este asunto de entender, no solamente es importante ser líder, sino que ser un buen líder. claro. Eh, Óyeme, siguiendo por esa nota que trajiste, a mí me gustan mucho los escritos de Ken Blanchard porque me gusta el concepto del siervo líder. Y eso que tú estás diciendo de que yo soy un co-líder con Dios, no en el sentido que yo soy su siervo, ¿verdad? Claro. Él comparte su liderazgo conmigo, lo cual me hace siervo. ¿Cómo, cómo tú podrías ayudarnos a los líderes a entender que, que tú estás aquí para servir? Mm. Por ejemplo, o sea, no es que te quiero dar un ejemplo, es que, por ejemplo, utilizando nuestro ejemplo, nosotros Sí. podemos enseñar lo que es servir. Mira, cuando estábamos en los cadetes médicos en Puerto Rico, tenemos un grupo de jóvenes, y dirigíamos estos grupos de jóvenes y nos preparábamos en primeros auxilios, en rescate, en un montón de estas áreas que nos han servido mucho en épocas de dificultades como en huracanes y eso así. Siempre aprendimos una frase. Nosotros somos jóvenes adventistas y nuestra misión es servir, servir y servir.
Y yo creo que un líder, cualquier líder, tú, de hecho, y recuerden que les dije, todos somos líderes, así que en términos de esposo, en términos de líder de iglesia, en términos de líder en tu trabajo, el servicio es vital. El servicio es vital. Se ha dicho que yo soy un marido para hacer feliz a mi mujer, no para que ella me haga feliz a mí. O sea, yo existo para servir a mi esposa, existo para servir a mis hijos, existo para servir a mi iglesia, existo para servir a las iglesias a las que obviamente sirvo. Esa es nuestra existencia, servir, y eso lo aprendemos de el Ser Supremo, que de hecho, mira cómo dice en primera de Timoteo 3:1. Esta palabra es fiel. Si alguien desea obispado, usa la palabra obispado, desea buena obra. Entonces, si traducimos esa palabra obispado, que eran líderes en la iglesia, la traducimos a nosotros hoy, podríamos decir, si tú quieres ser líder, verdaderamente líder, eso es bueno. Eso es muy bueno. Algunas personas ven todos los problemas que tenemos a nuestro alrededor y todas las circunstancias difíciles que hay a nuestro alrededor, todas las dificultades que hay en la iglesia, todas las dificultades que hay en los matrimonios, en los hogares, y se ponen en la mente, no, yo no quiero ser líder. Yo no quiero trabajar en la iglesia, yo no quiero, algunos dicen, no, yo no quiero tener hijos porque es una responsabilidad muy grande, es parte del liderazgo de un padre, ¿no? Yo no quiero Ujú. casarme porque eso es una responsabilidad muy grande, eso es parte del liderazgo. Y algunos dando cara al 2023, como mencionaste al principio, y viendo todos los problemas que hay, y toda la falta de conocimiento, toda esa ansiedad que se produce por no saber lo que va a ocurrir, dice, no, yo no quiero ser líder, pero no te das cuenta que al tomar esa decisión, alguien te está mirando, alguien va a Mm. seguirte, siempre a alguien te va a seguir. Entonces nosotros podemos virar la cara y decir, no, yo me voy a agarrar, me voy a aferrar al que sí puede ayudarme y yo quiero ser un buen ejemplo de liderazgo. Entonces, con ese ejemplo de liderazgo, otros también me van a seguir. Y eso es algo muy importante. Cuando tú decides que no vas a hacer una cosa, estás decidiendo que vas a hacer otra. O sea, no hay decisiones en un vacío. Decidir moverte hacia adelante equivale a decidir no quedarte parado. Decidir no asumir un rol de liderazgo para el cual Dios te está llamando, porque de hecho quizás ese puede ser la próxima pregunta, ¿verdad? Eh, Decidir no aceptar eso es un problema serio. También, y aquí estaría entonces la segunda parte de la pregunta, es meterte en funciones de liderazgo para las cuales Dios no te está llamando. ¿Cómo Oh, yo puedo saber que Dios me está llamando a una posición de liderazgo versus que soy yo o a veces ni siquiera yo, pero la gente alrededor mío que dice, no, no, muchacho, tú dale, tienes dale. eso, tú, dale, dale, dale. ¿Cómo nosotros podemos saber esa diferencia? Yo creo que necesitamos tener una comunicación estrecha con el que nosotros pensamos que nos está llamando a esa posición. Tenemos el ejemplo bíblico de Gedeón. Te recuerda que a Gedeón él sintió el llamado de Dios, pero había tanta duda, había tanta ansiedad en su corazón, había tanta, eh, pues él quería estar seguro y le puso una prueba a Dios. ¿Te recuerdan la prueba que le puso a Dios de aquella tela de lana que él quería que apareciera mojada y todo estuviera seco alrededor? Y entonces la prueba se le dio, Dios le concedió la prueba y le contestó y él dijo, sí, es cierto, pero todavía eso yo creo que era muy fácil, mejor que esté todo el piso mojado y después la lana seca. O sea, él le puso una prueba a Dios. Y yo creo que si tú, amigo que estás escuchando, amiga que estás escuchando, quieres asegurarte que lo que tú vas a aceptar o lo que quieres hacer está siendo dirigido por Dios, simplemente es ponerte en las manos de Dios, asegurarte que no es simplemente un sueño tuyo, un deseo tuyo, porque mira, ¿qué pasa con los sueños y deseos? El pueblo de Israel, el pueblo de Israel quería un líder y Dios le había dicho, su líder soy yo. Pero el pueblo dijo, Ujú. no, queremos un líder acá que esté con nosotros, un rey que esté con nosotros. Y Dios le dice a través del profeta, yo soy su líder. ¿Para qué quieren un líder? Y el pueblo insistió, insistió, insistió. ¿Y qué hizo Dios? Dios
Dios es tan extraordinario. Y dijo, está bien, ustedes quieren un líder. No es lo que yo les estoy aconsejando, no es lo que yo quiero para ustedes, pero se los voy a conceder. Y a veces, Carlos, Dios permite que aquello que no es necesariamente la voluntad de Dios, pero nosotros lo queremos, lo queremos, lo queremos, lo queremos como líderes. Yo quiero esa posición, yo quiero este lugar, yo quiero este puesto. A veces Dios permite que lo obtengamos para que aprendamos una lección, pero en su Oye, Miguel, misericordia provee para nosotros. ahora que tú mencionas eso, me recuerdo que en el texto bíblico dice que el pueblo de Israel decía, nosotros queremos un líder como las demás naciones tienen líderes. O Ay, sea, ay. ellos querían un rey para ser como los demás. Así que, ¿qué tú crees si podemos decir que uno de los principios para no meternos en una situación donde no deberíamos estar es no dejarnos llevar por la envidia? Ay, ay, ay. Que no, yo quiero estar allí porque, tú sabes, si yo estoy en ese puesto, entonces yo voy a estar en ese nivel junto con esta otra gente. ¿Qué tú crees? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Yo estoy seguro que Dios me ha tratado o me ha librado de muchas situaciones en las cuales quizás yo pensé, oh, yo quisiera estar ahí o yo quisiera estar allá. Y el Señor busca la manera de librarnos. Eh, Ujú, Nosotros tenemos que tener cuidado porque la palabra de Dios dice que nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas. Y nosotros ujú, pudiéramos decir, pero eso es lo que dice mi corazón. Bueno, puede ser lo que dice tu corazón, pero es lo que dice Dios. Es lo que Dios te está llamando realmente a hacer. Es lo que va a ser de bendición para tu familia. Es lo que va a ser de bendición para ti mismo, para ti misma. Entonces, yo creo otra vez, tiene que haber una estrecha relación con Dios para que nosotros no vayamos a hacer un desastre para nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra gente en el trabajo, en ujú, cualquier trabajo, no importa si es un trabajo secular, aún Dios nos llama a hacer esos trabajos o Dios nos dice no. Entonces nosotros ujú. tenemos que tener cuidado. Me he encontrado con alguna gente que me dicen, pastor, le doy gloria a Dios porque me consiguió un trabajo. Es cierto que tengo que trabajar sábado, pero le doy gracias a Dios porque me consiguió ese trabajo. Y yo, muy, pues, tratando de no ofender a la persona, digo, si hubiera sido Dios realmente quien te consiguió ese trabajo, te hubiera dado la libertad de adorarle en su día santo. Y fíjate algo interesante. Aquí estamos entrando en otra cosa, pero bueno. Sí, sí, no, no. Es que, señoras y señores, nosotros somos expertos en yéndonos por la tangente, pero hoy vamos a hacer una excepción y Sin vamos a, vamos vergüenza. a, vamos a recoger la cabulla aquí un momento. Tú dijiste algo muy interesante ahorita y es que tenemos que tener cuidado pues, no hacer lo que hicieron los israelitas, de meterse en camisas de 11 varas y traer sufrimiento a la familia y aún a las personas que uno Sí, supuestamente sirve. Ahora, tú y yo sabemos que cuando uno está en posiciones de liderazgo, estas vienen eh, con un costo personal y un costo a nuestra familia. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Las dos se parecen mucho, ¿verdad? Digamos que hay dos líderes, uno está donde no debería estar y otro está donde tiene que estar, y ambos están sufriendo, ambos están pagando un precio. ¿Cómo nosotros hacemos esa diferencia entre esas dos situaciones? entre el costo personal o el costo familiar. No, entre el costo el costo que yo pago como líder por haber aceptado el llamado de Dios y el costo que yo pago como líder por estar metido donde no tenía que estar metido. Ouch. Mira, una de las cosas que he estado estudiando ahora mientras hacemos nuestra tesis tiene que ver con la idea de que en un llamado al ministerio que estamos estudiando esta área, generalmente también la esposa va a sentir ese llamado. Ok, o sea que no es único, no es un asunto de solo Sí. yo.
Entonces, tenemos varias situaciones. Tenemos, por ejemplo, pastores que antes de casarse ya eran pastores y sus novias pues sabían o tenían en mente el deseo de casarse con un pastor y entraron en ese ministerio juntos. Tenemos pastores que estaban en alguna otra profesión y estaban casados ya y sintieron el llamado al ministerio y sus esposas sintieron el llamado junto con ellos y entraron juntos al ministerio, aunque estaban en otros ministerios. Y déjame decir, aclararle algo a nuestra audiencia. Cuando el pastor Ramos está hablando de que sintieron, no se está refiriendo a una sensación emocionalista, Claro, sino es que tuvieron sintieron un llamado bien real de Dios y hubo confirmación, en este caso, de ambas personas en ese matrimonio. Y me imagino que tú también estarías de acuerdo que confirmación de otras claro, personas, de claro. circunstancias, a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, el Espíritu Santo, todo esto se une para que esa experiencia inicial tenga una base ya más sólida en la realidad de esas personas. Claro, claro. Ahora, dentro de los estilos de pastores que tenemos, y me dirijo en términos de pastores porque es el área que he estado estudiando, Ujú. hay muchas más, pero te voy a mencionar uno tercero. Una tercera forma de llegar al ministerio es cuando una persona ya está casada y tienen sus trabajos, tienen sus compañías y de pronto en la mente del caballero, por decir uno de los dos, se le pone la idea de entrar al ministerio, pero entonces la esposa no siente el mismo llamado, no siente el mismo deseo, y él insiste y entra al ministerio. Entonces ya entran al ministerio con una cierta división dentro de su hogar. Entonces, la pregunta que me hiciste originalmente tiene que ver con aquellos que quizás han sido verdaderamente llamados y cómo sufren versus aquellos que insisten en estar ahí aunque no han sido verdaderamente llamados y cómo sufren. Y ahí nosotros podemos encontrar algunos detalles. Si cada líder puede entender que el primer ministerio que Dios te ha dado es tu familia, yo creo que eso pudiera ser una base para tú entender si lo que tú estás haciendo es realmente el llamado de Dios o no es el llamado de Dios. Pero esto es tan amplio, Carlos, Sí. esto es tan amplio porque de pronto podemos decir, no, pero entonces el enemigo está usando a mi esposa para alejarme de lo que es mi llamado. Y déjame entonces déjame tirarte, como diríamos en inglés, un monkey wrench aquí. Ay, ay, ay. Este, ¿Será posible que Dios me esté llamando, por ejemplo, en este caso al ministerio, que nos esté llamando y que uno de nosotros se resienta y que rechace y que, y que por virtud de eso mm, tengamos que tomar una decisión? O entramos al ministerio y vamos a tener un matrimonio miserable, Mm, o reconocemos que por una decisión que hicimos en el pasado, ahora no vamos a poder seguir un ideal y que quizás necesitamos buscar otra avenida para hacer ministerio. ay, ay, ay. ¿Cómo la ves? Eso es una curva ahí a 90 millas por hora. Eso es, yo te diría sin vergüenza, digo, Carlos, que eso es otro tema. Pero muy al lugar, porque estamos hablando de cómo nosotros podemos entender que Dios nos está llamando a este liderazgo, cómo podemos nosotros entender que no es Dios el que nos está llamando, o incluso hablando un poquito de lo que tú acabas de mencionar, cómo podemos llegar a entender que si Dios me llama al ministerio no es necesariamente para ser pastor. Yo puedo seguir siendo el jefe de mi Ah, compañía y con los recursos de mi compañía ayudar en el evangelismo, ayudar en el ministerio, yo ser un ministro. O sea, como te dije, todos somos líderes y todos en la iglesia hemos sido llamados a ser ministros del evangelio, no necesariamente como pastor. O sea, que no, que Dios me llame al ministerio puede ser bien específico a decir, Dios me está llamando al ministerio pastoral. ajá.
porque Dios a todos nos llama a trabajar en este ministerio de una forma u otra. Y nosotros, otra vez, si tenemos una relación con Dios, Dios nos va a ayudar. Pero yo estoy convencido que Dios no nos va a meter en un sitio donde nosotros tenemos que afectar a nuestros hogares y a nuestras familias y a nuestros hijos. Por lo menos no. Bueno, no me malentiendan, ¿no? No es que no va a haber sí, un efecto. vamos a cualificar eso, porque Sí, siempre hay un costo. Por ejemplo, pues, Dios me trajo a mí a la capellanía militar. Y en mis primeros 4 años de servicio militar, yo tuve que estar separado de mi esposa y de mis hijos 32 meses. ay, ay, ay. Eso es un costo serio. Y estuve viviendo 1 año en el campo de batalla en Irak, otro año en el campo de batalla en Afganistán. Y cada vez que alguien tocaba la puerta de mi casa, a mi esposa se le paraba el corazón. Ay, ay, ay. Porque ella sabía que en cualquier momento podían haber 2 soldados vestidos en uniforme de gala ahí, y ella sabía que ese era el final. Entonces, pero mira, aquí está la diferencia, Carlos. estamos hablando de un tremendo costo. Pero aquí está la diferencia. Tu esposa y tú hablaron y yo he estado con ustedes y yo sé de lo que voy a hablar un poquito porque he estado con ustedes muchas veces en sus casas y ella aceptó como una voluntad de Dios tu llamado a la capellanía. Correcto. Y ella y tú manejaron eso juntos. ¿Okay? Hubiera sido muy difícil si ella se rechaza completamente ese llamado, se va en contra de tu llamado, batalla contra ti porque tú estás tomando esa decisión. Y yo sé que siempre ha habido dificultades, pero han manejado eso juntos, a diferencia de que una persona se pare y diga, no, esto es a lo que Dios me llamó. Y no importa lo que diga mi familia, y no importa lo que digan mis hijos, y no importa lo que diga nadie, este es mi llamado, y yo tengo que poner a Dios en primer lugar, y la palabra de Dios dice que cualquiera que ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí, por lo tanto yo voy a meterle mano a este ministerio, no importa lo que pase con mi familia. Y yo creo que esa no es la actitud correcta. Definitivamente. ¿Tú sabes cuál es el himno tema de ese tipo de personas? No. Dejo al mundo y sigo a Cristo. Ese es el himno tema de ellos. Bueno, amigos, estamos llegando aquí al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos, yo quiero que Miguel nos cuente un poquito de qué es lo último que está pasando en tu ministerio. Yo sé que llevas unos cuantos años ya en el norte de los Estados Unidos, por allá por Illinois. Tuve la oportunidad de compartir con ustedes hace un par de años atrás. Cuéntanos, ¿qué es lo último que está pasando ahí en tu vida? ¿Cómo Dios se ha estado manifestando? Dios ha estado con nosotros. Los últimos 3 años y medio hemos estado aquí en Illinois, en el norte de Illinois, al sur de la ciudad de Chicago. Dicen que es uno de los mejores lugares de Chicago. Y de hecho, curioso, sí, estaba en la televisión casi todos los días, así que es un lugar bastante famoso. Estamos teniendo el privilegio de pastorear las iglesias del sur, Pilsen, Cícero y Little Village en el sur de Chicago. Y siempre hay desafíos, pero el Señor nos está dando su gracia y está con nosotros para dirigirnos y ayudarnos y seguir adelante marchando con esas 4 iglesias. Amén, amén. Bueno, una vez más, Pastor Miguel Ramos, te damos las gracias por colaborar con nosotros, por ayudarnos a entender un poquito más cómo nosotros podemos enfrentar este nuevo año con todos los retos que va a tener desde el punto de vista de líderes. Y quiero que sepas que te deseamos lo mejor. Que cuando te sientas que no tienes sabiduría, que vayas y reclames la promesa de Santiago, que el que sienta que no tiene sabiduría suficiente, que pídala a Dios y que Él se la va a dar. Carlos, ¿y cómo podemos superar todo lo que viene este próximo año? Porque no dijimos finalmente algo específico. Bueno. Espérate. Agárrate de Dios, punto. Agárrate de Dios. No, exacto. En tu liderazgo te dé amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tú te agarras de Dios como líder y proyectas todas esas cosas. Y eso va a ser particular para cada persona. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos en una próxima ocasión en un episodio más de Carlos Molina, Sin Vergüenza.